si están rotas. Recording is on. Entonces como para empezar a mejorar ese aspecto, ¿sí? Entonces cualquiera que entra nuevo a la empresa, no, mirá, cambiaron las señalizaciones o las señalizaciones nuevas como que resaltan, ¿sí? Entonces eso habla de gestión, ¿sí? Habla de lo que parece, ¿sí? Y que muchas veces somos juzgados por lo que parece. Así que está bueno tenerlo en cuenta. De todos modos, la pregunta de ustedes apuntaba a otra cosa. La pregunta de ustedes apuntaba al tema de los tamaños. ¿Sí? Fíjense que hay distintas medidas. ¿Sí? 300 por 400 es la estándar. Después tiene 100 por 125, 150 por 200, 400 por 500. ¿Sí? Y después hay distintos materiales. Por ejemplo, poliestireno de alto impacto, 1,5 milímetros. Ese es el que se ve en todos lados, ¿sí? El que es como una lámina fina de plástico que se parte muy fácilmente, ¿sí? Y también se degrada, cambia del blanco al amarillo, se pone medio como amarillento, ¿sí? Se envejece rápido. Pero bueno, es el más barato. Después está el PVC espumado, ¿sí? Y hay otros materiales, chapa prepintada, si yo lo voy a dejar afuera, bueno, es una chapa que está pintada, ¿sí? Por ejemplo, los carteles de ingreso y egreso de vehículos, ¿sí? Que están por lo general en intemperie, ¿sí? Debería ser en chapa y que esté pintada. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso como a modo de introducción. Después, hay una formulita que está por acá. Una raíz cuadrada. Esto es pero muy importante, lo vamos a ver en lo que es riesgo químico, ¿sí? Se llama sistema globalmente armonizado. La señalización de cañería ya estuvimos viendo algo. Y después lo que es el sistema globalmente armonizado, que va a decir, bueno, ¿qué es cada uno de estos pictogramas? Se llama, ¿sí? Van a indicar un riesgo y así deberían estar etiquetados todos los productos químicos que estén dentro de una fábrica, dentro de una empresa. ¿Sí? Hay una resolución que es la 801/15 y ahí está metido este tema. ¿Sí? Fíjense en sus casas si tienen algún, o en su trabajo, si tienen alguno de estos y quieren prender la camarita, lo vemos. ¿Sí? Lo pueden mostrar. Por lo general están los químicos. Puede ser en un veneno, puede ser en una lavandina, puede ser en algún químico que tengan. ¿Sí? Veneno puede ser como el ray, así, ¿sí? Para moscas, para mosquitos. Ahí pueden encontrar. Esto del color de los cascos es medio relativo, ¿sí? La verdad es que en los lugares en los que trabajé, sí, por ahí la gente de producción en el frigorífico usaba un casco de color blanco, por una cuestión de higiene. En el blanco resalta cuando el casco está sucio y hay que lavarlo, ¿sí? Por el mismo motivo usan ropa blanca en el frigorífico. Y la gente de mantenimiento usa un casco de color gris, pero eso fue ahí en ese frigorífico puntual. No hay una norma establecida de que los cascos tengan que ser de un color o de otro, ¿sí? Y acá está la formulita de la señalización. Dice, las dimensiones de las señales de seguridad deben ser tales que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente. ¿Sí? S es la superficie de la señal en metros cuadrados, L la distancia máxima de observación en metros, y así. Y esta relación solo se aplica para distancias de 5 a 50 metros. Para distancias menores a 5 metros, el área de la señal será como mínimo de 125 centímetros cuadrados. Para distancias mayores a 50 metros, el área
de las mismas será al menos de 12.500 centímetros cuadrados. Bueno, ¿y cómo se entiende eso? Vamos a capturar esto. Vamos a llevar iría por acá con esto de la señalización. Entonces, si yo tenía el catálogo acá, que me decía que había uno que era de 300 a 400 milímetros, 30 por 40, ¿sí? Centímetros. Podemos ahorrar y pasar esta imagen. Bueno, acá lo que podemos ver es que es de 300 por 400 milímetros. Entonces la formulita a mí me quedaría igual a esto. 300 por 400 milímetros. Y nos pedía que esté expresado en ¿qué? La superficie de la señal. Centímetros cuadrados. La superficie de la señal en En metros cuadrados. metros cuadrados. Entonces, si yo tengo una señal que tiene 0,3 por 0,3, eso tiene que ser igual a la distancia al cuadrado dividido 2000. Bien, entonces, ¿cuánto va a ser la distancia máxima a la cual va a poder estar ese cartel, según esta norma? Sí, ¿no? Está diciendo así. Sí. Tendría que despejar, ¿sí? Me quedaría. ¿Qué me quedaría? 0,3 por 0,3. 0.09. Por 1000. ¿Cómo? No, estaba diciendo el resultado de esta multiplicación. Ah, bueno. Entonces igual al largo. Entonces yo acá lo que tendría que hacer es aplicar raíz cuadrada. Y eso me va a dar que... 13,4. Me parece. ¿Cuánto? 13,4. 13,4 ¿qué? Ah, no sé. Metros Metros al cuadrados. cuadrado. Claro, metros cuadrados. ¿Sí? Sí. Está llegado hasta ahí. Entonces, metro cuadrado, si yo le aplico raíz, me va a quedar metro directamente. ¿Sí? La propiedad de la potencia. Entonces, el largo va a tener que ser... ¿Cómo se lee eso? A ver. Mayor o igual. Mayor o igual, la distancia va a ser mayor o igual. ¿Mayor o igual? O invertimos o invertimos el signo de la ecuación. ¿Esto qué es? Distancia máxima de observación. Entonces, quiere decir que L, no, está bien. L va a tener que ser menor o igual que 13,4 metros. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un galpón así, con esa forma, ¿sí? Y este galpón
tendría que poner una señal de arroje los residuos aquí, no sé, cada 3 señales, tendría que poner 4 señales, más o menos. ¿Entiendes? Una acá, otra acá. Sería cada 13 metros como 4, tenés que poner la señal. Exactamente. Y ahí estaríamos en 39 metros, estaríamos más o menos bien. ¿Se entiende? ¿Cuál es el criterio? La manera de pensar. Entonces, profe, Sí, sí. Sí. profe, según los datos que nos habían mandado de cada señalización, entonces quiere decir que en esa formulita nosotros no teníamos la distancia. Yo entendí que nosotros, yo ya tenía la distancia. Por eso lo elevé al cuadrado. Y era el diámetro lo que teníamos como dato, ¿no? No sé. A ver. Indique las dimensiones que deberán poseer las siguientes señales para poder ser divisadas a la distancia descrita. Claro, acá es al revés. Acá tengo el diámetro, ¿no? Acá te dice el diámetro. Entonces, vos... No, perdón, no te dice el diámetro. No, no es el diámetro, esa es la Te dice la distancia a la que estás mirando. A la que la está mirando. Ah, bueno, entonces entendí otra cosa. Para poder ser divisadas a la distancia descrita. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, si vos querés verlo a 10 metros de distancia, tendrías que hacer la cuenta al revés. ¿Entiendes? Porque ahí lo que tendrías es a largo. ¿Sí? Entonces yo ya solo hago la fórmula y ya me da. ¿Cómo? Que directamente yo reemplazo la L, sería la distancia que tengo de la señal, y ya me Claro. daría la superficie. Exacto. Ya tenés la superficie de la señal en metros cuadrados. Sí. Y en el Bueno. caso de la siguiente señalización donde dice altura por base, digo sí, porque dice suponer la altura por base, eso. Base por Acá. altura. En la señalización de arriba, las señales. Ese, de riesgo eléctrico. Eléctrico. Es el tema de la señal. Ah, Sí, ese. suponer base es aproximadamente igual a la altura. Sí. Te dice que supongas que es cuadrada. Ok. Por eso te pone suponer que la base es aproximadamente igual a la altura. Entonces lo que solo nosotros tenemos que hacer es sacar, averiguar la superficie que tiene. Claro, en realidad lo que te está pidiendo a vos es las dimensiones. ¿Sí? Sí. Hace una cosa, buscate acá, en esta página web que buscamos, te apareció EGOX, Sí. buscate a ver las medidas estándar y ofrece una de esas medidas estándar y chau. Ok. ¿Mm? Si querés, lo podemos hacer acá. A ver si ven las medidas estándar. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que no haya quedado claro? Sobre el punto 2, Punto 2, por eso. ¿Qué ahí, tiene? sobre nosotros cuando hacemos el cálculo, dependiendo de si está, dependiendo, viste, de los cálculos que tienen, las ecuaciones que tienen para realizar eh, según lo que tengamos, aparecen dos tipos de ecuaciones, ¿no? Y dependiendo ahí que una es para si es exterior a la carga solar o otra no, depende del lugar, si está
que sería expuesto a la carga solar o no. Yo no entendía la parte de dónde entraba el dato de la velocidad del aire, porque había una parte donde el archivo donde decía que te medía los límites permisibles, pero aparte, dependiendo cómo está vestido el individuo, le iba descontando o sumando Sí, ciertos datos. Suponete si ya tenías la carga térmica de TBGH, algo así, le vas descontando, sumando siguientes puntos, depende de la condición, cómo está la persona o el individuo del lugar, sí. según la imagen que tenías. Bien, ¿de dónde sacaste eso? El archivo que usted había enviado de carga térmica, porque hay uno que dice, hay una parte donde nosotros teníamos como la evaluación de la carga térmica, dependiendo de las siguientes ecuaciones. Había una parte que decía los valores límites de la TBGH son aplicables para aquellos trabajos orientados al calor físicamente apto y buen estado de nutrición. Y ahí me menciona la velocidad. Yo no Está entiendo bien. dónde meto el dato de la velocidad del aire. Yo creo que te da esa velocidad del aire. Mirá, calculémosla en horas a esa velocidad del aire. Era 0,005, ¿no? A ver. Sí, metros por minuto. Eh, Sobre minuto. sí, sí, 0,005, sí, así, metros sí, metros sobre... sobre minuto. Mirá, pasémoslo a kilómetros por hora. Por 1 kilómetro. Por 1 kilómetro. Por 1000 metros. Y arriba te voy a dejar 60 minutos y abajo te voy a dejar 1 hora. Vamos, estoy haciendo el paseo de unidades. ¿Sí? Sí, Entonces acá metro por metro se me va. A ver si se ve. Metro por metro se me va. Minuto por minuto se me va. Y me queda una cuentita para hacer, que es 0,005 por 60 dividido minuto. Fíjate el viento, la velocidad de viento que hay en kilómetros por hora. Es importante. ¿Qué opinan? ¿Es importante? Es prácticamente nula. Exactamente, ¿sí? Un día con un poquito de brisa en Buenos Aires son 5 kilómetros por hora. O sea, lo que te está queriendo decir eso Soledad, ¿qué es? Que la velocidad del viento, ¿qué? Es despreciable. Exactamente. Que no la tenés que ni tener en cuenta. ok, sí, sí. ¿Mm? Ah, solo eso era mi duda, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ¿estamos? Sí, sí, ahora sí. Bien. Quiere decir que no hay que verlo. Bueno, otra de las cosas que vimos la semana pasada es el tema de la ventilación. ¿Sí? ¿Alguien puede explicar que no sea Juan Ignacio el tema de la ventilación? ¿Qué hicimos acá? Primero calculamos el volumen. Primero calculamos el volumen. Bien, genial. El famoso cubaje. Bien, ¿qué más?
Y eso, el resultado que nos debe de volumen lo dividimos en la cantidad de personas que teníamos. Bien. ¿Y con eso qué hicimos? Y con eso nos fuimos a la tabla. Bien. Dijimos que era una actividad de qué tipo. A la moderada y la sedentaria. ¿Qué hacían en este lugar? Fitri, Franco, Camila, ¿qué hacían en este lugar? Agustín, Tiago, Yo estoy medio perdido, estoy tratando de entender porque la clase pasada no estuve. bueno. Bueno, No, yo no es que no estuve, profe, pero sí tenía muy mala señal y era como que de rato podía ver y la verdad bueno, no la volví a ver a la clase, pero tendría que volver a verla. Profe, Un poco ¿podría perdida. repetir sí. de vuelta, por favor? Porque yo tampoco me quedo del todo claro. Bien. Nosotros lo que recién contaba Soledad era que lo primero que hacemos era calcular el cubaje, el volumen, ¿sí? Que sale del enunciado este, 80 decímetros por 30 metros de fondo y una altura total de 4 metros. ¿Estamos? O sea, se supone el lugar como un cubo. En realidad es como un paralelepípedo, como una caja. Claro, Un cubo tendría todos los lados iguales. está bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ahí, bueno, trabajan 3 personas deambulando y haciendo esfuerzos. O sea, es una actividad, no es una actividad sedentaria. Una actividad sedentaria es estar sentado en una silla, ¿sí? O hacer algo muy despacio, ¿sí? Pero no, esta gente se está moviendo, está haciendo fuerza, ¿sí? Está andando, ¿sí? Entonces es una actividad de tipo moderada, ¿sí? Adopto moderado. ¿Se entiende? Después, gracias. Después, lo otro que tenemos es que yo me voy con ese cubaje, con ese volumen, ¿sí? Cubaje y volumen es lo mismo, ¿sí? Por eso puse acá el signo igual. Y digo, bueno, hago volumen sobre personas, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a 960 metros cúbicos sobre 3 personas. Me da 320 metros cúbicos por persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, sí. claro, sí. Vamos. Bien. Entonces, con esos 320 metros cúbicos por persona, me fijo, a ver, qué cubaje del local, ¿sí? Es el que mejor se ajusta. Entonces, veo que el valor más cercano a 320 es 15. ¿Sí? Entonces, lo que hago es adoptar 15 porque es el más cercano a 320. ¿Sí? Si a mí me hubiese dado, el cubaje por persona, S, ¿qué valor adoptarías? ¿El 12? ¿Qué? ¿Por qué el 12? Mirá, vamos a ser malos. 13,5 Ahí el 15. metros cúbicos por persona. ¿Por qué 15? ¿Qué pasa si yo adopto 15? Me dice que voy a necesitar un caudal de aire en metros cúbicos por hora y por persona. ¿De cuánto? De 18. De 18. Genial. Este valor de acá. ¿Sí? ¿Y qué pasaría
si yo considero que es 12. Porque ahí Aymara, bueno, dijo, bueno, Aymara, ¿verdad? Sí, sí. Aymara tiró, no, bueno, adoptó 15. ¿Por qué Aymara 15? ¿Qué hiciste con el 13,5? ¿Cómo que hice? Claro, ¿por qué me dijiste 15? No sé, se me hace que sería el valor más cercano. Ah, Se te hace que sería el valor más cercano, sí. sí, sí. Pero ¿por qué? No sé, porque recién dijo que el valor más cercano de 320 es 15. Lo pensé como Bien, así, relacionando como el más cercano a ese valor. bien. En realidad lo que tenemos que ver acá es que es 13,5, o sea, si vos me decís, bueno, yo lo redondeo a 14, porque es 13,5, y adopto 18 metros cúbicos por hora y por persona. Podríamos pensarlo así. Pero en realidad, ¿sí? Yo adoptaría 23. ¿Por qué? Yo adoptaría 23 porque lo que estoy haciendo es buscar proteger al trabajador, ¿sí? Estoy buscando cuidar a la persona. Entonces, cuidar a la persona implica ventilar más el ambiente de trabajo. ¿Se entiende? O sea que siempre adaptaría un número más superior para que la ventilación sea más. Exacto. Ese O sea, sería si fuera 14,9 también vamos para 12. Aunque no existe una persona que sea 0,9, ¿no? Claro. Si si fuera fuera, 14,9. si te dio 14,9 y por ahí en la práctica al tipo le decís, bueno, está bien, adoptemos 18 y listo, ¿sí? Pero el criterio es, bueno, cuidamos al trabajador, entonces, ¿qué hacemos? Adoptamos el valor inmediato superior, ¿sí? Claro. O sea que siempre se calcula un poquito de más. ¿Cómo? O sea que siempre se calcula un poco más. No sé si se escucha bien. En realidad, sí, se escucha bien, Emma, mira, en realidad la cosa es, si vos tenés que elegir entre el 12 y el 15, porque te dio 13,5 metros cúbicos por persona, yo adopto un criterio de proteger al trabajador. Por eso, ¿sí? Adopto el valor inmediato superior, ¿sí? Ahora sí, ahora me quedó claro. Gracias. No, de nada, mira. Eh, esa sería la explicación, ¿sí? Entonces, ¿qué valor adoptarías? Adopto 12, adopto 12 metros cúbicos por persona, que me da un caudal de, ¿cuánto era? 23. 23 metros cúbicos por persona, ¿sí? Bueno, pero en el caso del taller, ¿sí? Lo que hemos adoptado era 15. ¿Por qué? Porque me había dado 320, ¿sí? Entonces, si me dio 320, bueno, adopto el mínimo de la tabla, que es 18 metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces, acá lo que me dio es, bueno, quiere decir que con el mínimo de la tabla satisfago la normativa vigente, o sea que con 18 metros cúbicos por hora por persona estoy bien. El caudal de ventilación es 18 metros cúbicos por 3 personas, ¿sí? Sobre hora. Quiere decir que tengo que renovar 54 metros cúbicos por hora. ¿Se entiende eso? Sí, sí, más o Sí, menos. profe, se entiende. ¿Va o no va? ¿Hay algo que no vaya? Lo decimos de otra manera. Tiago, ¿te animás a explicarlo? Agustín, pónganlo con sus palabras, a ver. Alguien que lo ponga con sus palabras.
Lucas. Sería así como que el valor que nos dé la cantidad de ventilación que tenemos que hacer, lo tenemos que multiplicar por las personas que tenemos en esa área, digamos. Exactamente, en ese lugar de trabajo. Sí. Está bien. 54 metros cúbicos. Sí. Y ahora lo que dijimos fue, bueno, analizo lo que hay existente en el taller. ¿Sí? Entonces el caudal de ventilación va a ser igual a velocidad por la superficie. ¿Sí? El taller tiene una cortina en el frente. Si mido con un anemómetro, o sea, un medidor de viento, ¿sí? Y me da 2 metros sobre segundo, y la cortina tiene 4 metros de ancho por 3 metros de alto, tendría que ver cuántos metros cúbicos por hora estoy teniendo ahí. ¿Se entiende? Entonces, el caudal de ventilación del taller, tengo la velocidad, que es 2 metros sobre segundo, ¿sí? Lo multiplico por la superficie, que es 4 metros por 3 metros, y a su vez lo multiplico por 3.600 segundos para hacer el pasaje a horas, que me quede todo en la misma unidad. Fíjense, tengo el caudal de ventilación de diseño, que es 54 metros cúbicos por hora, y lo tengo que comparar con este valor de acá, que está en la misma unidad. ¿Se ve eso? ¿Entiendes? Profe, una pregunta. Sí, ¿De dónde salió esos 3600? de que una hora tiene 3.600 segundos. Ah, Yo lo que tengo que hacer es el pasaje de unidades. ¿Sí? ¿Entiendes? Así me queda peras con peras. Puedo comparar ahora. Puedo comparar los 54 metros cúbicos por hora que necesito con lo que se ventila a través de esa persiana. ¿Y esa pregunta? ¿Estoy bien? ¿Es suficiente el caudal que tengo o me falta? ¿Cómo, profe, puede repetir que se me trabó? La pregunta es entonces, ¿estoy bien? ¿Es suficiente el caudal que tengo o me hace falta más viento, más ventilación? Yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que ¿qué? Creo que es suficiente. Bien. ¿Por qué? Soledad. Porque para cada persona eh, el aire de ventilación es de 54 metros por hora. Metros cúbicos por Sí, hora, sí. El caudal. metros cúbicos. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿es suficiente el caudal que tengo o me hace falta más? Me piden 54 metros cúbicos por hora y yo en realidad tengo 86.400 metros cúbicos por hora. Así nomás. ¿Sí? Entonces estoy Y profe, recontra. más, ¿Eh? ¿Cómo se le- y, y tengo más de lo que está Sí, solicitando, ¿no? claro, es suficiente. Exactamente, estoy muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Acá hicimos otro supuesto y dijimos que en el mismo taller contratan a 77 personas. ¿Cómo debería ser la ventilación? El volumen era el mismo, que era 960 metros cúbicos, sobre 80 personas. Y eso me da 12.
¿sí? 12 metros cúbicos por persona. Entonces, adopto un caudal de ventilación de 23. 23. Metros cúbicos por hora. 23. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, adopto un caudal de ventilación de 23 metros cúbicos por hora por persona. Entonces, el caudal que yo voy a necesitar va a ser de 23 metros cúbicos por hora por persona. Si a eso lo multiplico por La 80, cantidad de personas me da 1840 metros cúbicos por hora. por hora. ¿Sí? ¿Me alcanza lo que tengo o me falta? Me alcanza. Me Estoy recontra bien. alcanza. ¿Sí? Sí, sí, me encanta. Situación. Bajan la persiana y queda una puerta que tiene 2 metros de alto por 70 centímetros de ancho. Me alcanza, me sobra. Y cierran la cortina y siguen trabajando después de hora. Las 80 personas. Queda abierta una puerta. Queda abierta, vamos a decir, una puerta, dejando una superficie de queda entreabierta una puerta, dejando una superficie libre de, vamos a decir, 30 centímetros por el alto, por 2 metros de alto. ¿Es suficiente? Profe, ¿se me escucha? Sí. Ahí va. Te quería hacer una pregunta, tenía una duda. Por ejemplo, el caso anterior, vio Sí. que el caudal es muchísimo más de lo que debería ser. Sí. ¿Cómo es eso, digamos? Tipo, ¿cómo se mantiene el caudal así en una instalación? Se mantiene porque hay corriente natural. Claro, pero ¿cómo puede ser, digamos? Perdón, la pregunta sería, ¿cómo puede ser que haya demasiado caudal? Más de lo que da la medición de lo que sería lo normal, digamos, en esas condiciones. Más de lo que se exige, ¿querés decir? Sí. Y No le veo el problema. O sea, es natural. Hay una corriente ahí adentro, hay una brisa permanente de 7,2 kilómetros por hora. ¿Me entendés? Claro, pero digamos, sería natural, digamos, en esas condiciones, pero Sí. no es que por parte de la instalación se invirtió un montón para que haya esa cantidad exagerada de caudal, digamos. Sí, lo que pasa es que vos lo que tenés que analizar acá es que tenés un lugar que es muy alto. Primero es grande, tiene 30 metros de largo, por 8. Y también es alto, ¿sí? Por eso tenés un cubaje que es alto. ¿Está bien? Si vos lo comparás con 3 personas, nos da bajísimo. Te das cuenta que el límite inferior es 15. Y estamos muy sobrados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Tenemos una situación demasiado buena en lo que es ventilación en este taller.
¿Qué es lo que te hace Claro, ruido? sí, Igual- entiendo. Igual la ventilación es buena teniendo en cuenta la relación que hay entre lo grande que es el taller y la cantidad de personas que lo habitan. En cambio, si hubieran dentro de ese taller 300 personas, por ahí la ventilación no es la suficiente. Exacto. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, también tenemos una velocidad de viento muy alta. Muy alta. Para lo que es Buenos Aires, yo diría que estaría más. También entre dependería si no hubiera viento. La Bueno. ventilación sería menor. Entonces lo que tendríamos que tomar sería qué condición. Por ejemplo, para Buenos Aires. Servicio Meteorológico Nacional. Hoy. Capital Federal, hay viento del este a 14 kilómetros por hora. Bueno, pero el viento varía. Puede estar entre 0 y 20 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Qué tomarían ustedes? Un punto medio. Un punto medio. Bueno, sí, sería una alternativa. Estos 2 metros sobre segundo estarían bien. Bueno, básicamente las condiciones son ideales en ese lugar. Sí. Entonces, ¿pero qué pasaría si queda entreabierta una puerta solamente, dejando una superficie libre de 30 centímetros por 2 metros? La velocidad del viento es constante. ¿Sí? Se mantiene, esos 2 metros sobre segundo se mantienen. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si se mantienen, serían 2 metros sobre segundo, o sea, el caudal de ventilación sería 2 metros sobre segundo multiplicado por la superficie, que es 0,3 metros por 2 metros. ¿Y eso qué me da? 2 por 0,3 por 2. 1,2. Metros cúbicos por hora. Por hora. Por segundo. Por segundo. Por 3600 segundos sobre hora. Una hora. Entonces esto lo tendría que multiplicar por 3600, ¿no? Por 3600. 4320 metros cúbicos por hora. ¿Seguimos bien? Sí, seguimos bien. ¿Se entiende? Pues lo estoy comparando contra este otro valor. Contra el valor que yo necesitaba. Pero ya no se ve. Puede no verse, ¿no? Profe, le hago una pregunta. Yo estoy media un poquito atrasada. No entiendo, atrasada. No entiendo bien para qué van a ser los 7,2 kilómetros por hora. Esa es la brisa, sería la velocidad del viento por Sí. hora que necesito. No, esta es la que tenés. Fíjate lo que dice acá. Este fue un pasaje de unidades para ver cuánto es 2 metros sobre segundo en kilómetros por hora. Ah, ¿Entiendes? Es un dato de color, ¿sí? Como para saberlo. o sea, los 7,2 kilómetros es lo que tengo. Exacto. Yo me paro en el frente del taller, en la persiana, mido Sí. con un anemómetro como este de acá, y el valor Sí. que me va a dar es 7,2 metros sobre segundo. Okay. No, 7,2 no, 2 metros sobre segundo.
2 metros sobre segundo. Sí. O sea, es un valor que tengo dato como para saber, perdón. ¿Cómo, perdón? O es un dato que tengo como para saber, o es que influye la velocidad del. Sí, te influye, ¿por qué? Porque la fórmula de caudal es velocidad de viento por la superficie de la abertura, si querés. Persiana, ventana, lo que tengas. Sí. Sí, pero no. ¿Qué pasa, Mica? ¿Qué es lo que no te queda claro? No, era eso, que no me había quedado bien claro. Yo entré más tarde, no sé si era que estaba de antes o lo había hecho ahora. No, Por eso. esto sí estaba de antes. Es el ejercicio que vimos la vez pasada. Claro, por eso. Pero Está bien. ¿alguien lo puede explicar con sus palabras? ¿Qué hago mejor o no? Lourdes, Sofía, Sí, bien, Franco. profe. ¿Qué es la parte que quiere que expliquemos, profe? Todo. A ver si se entendió. O la que tengas ganas. No, a ver, yo lo entendí. No, Dale. no sé si me da como para explicarlo, pero lo entendí. Dale, a ver, ¿por qué es suficiente? O sea, es suficiente porque el valor que te da al limitar la entrada de corriente de aire sigue siendo superior a la requerida legalmente, digamos. O sea, solo por eso. Bien. ¿Y cuál era el valor legal? 1840 metros cúbicos sobre hora. Exacto. ¿Sí? O sea, vos limitando la entrada de aire, dejando una superficie abierta de 30 centímetros por 2 metros, o sea, dejando la puerta entreabierta, el caudal de aire que circula por ese taller sigue siendo suficiente. Exacto. Para las 80 personas, ¿no? Para las 80. Sí, sí. No, sí, sí. Sí. ¿Por qué? Porque el caudal de ventilación Es de 23. que necesito es 1840 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Sí, sí. Y lo que tengo es esto. Bueno, y si se muda el taller a una zona sin viento, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, considerar el caudal cero. El caudal, vamos a poner Q natural, ¿sí? Q es caudal. Q es caudal, ¿eso está claro? Sí. Sí. El Q Básicamente natural se les pone ventilación va a ser en el taller. 0 metros cúbicos sobre segundo. Bien, perfecto. Sobre hora, perdón. Bien, ¿y qué ventilación? Y hay que ver cuál se compra, los datos que te tira, digamos, o sea, que te dice. Y en base a eso pones más o menos de un mismo tipo de ventilador. Bien. Ahí vamos a buscar. Claro, o sea, si no tenés ventilación natural, tenés que recurrir a la ventilación artificial para alcanzar esos valores que te requiere la ley. Está bien. Este es para conducto. Tenemos que ver, capaz que podemos conseguir uno. Miren, el caudal que tiene este
es de 5.000 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Yo lo que podría hacer es llevarme este, lo compro y lo coloco. $5.000 metros cúbicos por hora. Bien, ¿es suficiente o no? Sí, está sobradísimo. Estoy sobrado también. ¿Sí? Es un extractor que tiene medio metro de diámetro, ¿sí? 45 centímetros. Pero me va a traer un problema ese extractor. ¿Qué problema me va a traer? ¿Qué profe dice? ¿Qué gasto, básicamente? ¿Qué? Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué problema me puede traer un extractor? Que nos Yo lo veo introduce- como que es un gasto adicional. Sí, es un gasto adicional, consume energía. ¿Qué más? Que tendría que estar a la altura indicada para que no pase ningún incidente. Bien, sí. Y también me introduce un riesgo físico. ¿Qué hacen los ventiladores cuando funcionan? Se mueven las aspas. ¿Por el ruido, profe? Exactamente, generan ruido. ¿Sí? Entonces me va a estar generando ahí un ruido que a la gente que esté trabajando la va a estar molestando. Te compras uno que no haga ruido. Sí, como por ejemplo estos, los eólicos. Estos son los más usuales, los que más se ven, los de 60 centímetros, ¿sí? 24 pulgadas. Eso está en todos lados. Sí. Fíjate que dice extrae 600 metros cúbicos por hora. Pero ojo con esta información, ¿sí? Porque, sí, 600 metros cúbicos por hora, ¿en qué condición? Claro, el otro extractor se usa más para tareas específicas, ¿no? Y este más para, en general, el taller y se ponen varios. Sí, los dejas ahí funcionando, entonces se entiende que va a ir tabla selección. Va, a mí se me ocurre, por ejemplo, el otro extractor vendría mejor para, no sé, qué sé yo, una cabina de pintura en algún Algo taller. puntual, sí, algo Claro. puntual. Pero más allá de eso, ¿sí? Lo que tendríamos que buscar es algo un poco más serio. Fíjense acá lo que tenemos. ¿Sí? Que ese extractor eólico funciona justamente con el viento. ¿Sí? Si yo tengo 0 metros cúbicos por hora, perdón, si yo tengo 0 kilómetros por hora de viento, ese extractor, ¿qué onda? ¿Me va a estar extrayendo o no? No va a funcionar. ¿Sí? Entonces, en realidad sí, va a haber un mínimo que va a estar sacando. ¿Sí? Claro, Un pero ¿en qué mínimo. lugar no hay viento absoluto? Bueno, está bien, pero estamos yendo a una situación de por qué hay que ver si cuántos pongo de estos extractores eólicos también. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos acá, por ejemplo, vemos que el de 24 pulgadas, que era el de 60 centímetros, está extrayendo 3.000 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Con un extractor de esos estaríamos bien. ¿Entiendes? Y fíjense cómo aumenta a medida que aumenta el viento. ¿Sí? Mayor cantidad de viento, más extra. Igual, profe, pregunta. Sí. Eso del ruido del extractor, ¿no hay como una medición también para el ruido? En cuando es ya se genera, no sé cómo decirlo, Molesto. malestar.
Sí, con trabajadores. Sí. Justamente de eso vamos a hablar ahora a continuación. Quedamos 10 minutitos, ¿les parece? Porque de última se puede comprar. Bueno, no sé igual. Si uno de menor potencia hará menos ruido el motor. Y Sí, podría se ser ponen varios. Podría ser poner más de menor potencia, sí, es una alternativa. Pero siempre lo mejor es, si puedo evitar tener un ventilador funcionando todo el día, mejor. ¿Sí? Claro. Si vemos, por ejemplo, este de 24 pulgadas, con velocidad de viento cero, me está extrayendo 3.000 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Y capaz que con eso ya no alcanza, ¿o no? ¿Me alcanza? Yo necesitaba 1840. Capaz que con ese extractor eólico ya estoy bien. ¿Entiendes? Sí, profe. El extractor. Entonces, si el caudal natural es 0 metros cúbicos por hora, voy a tener que extraer mecánicamente. ¿Sí? Con máquinas. Entonces, el extractor que encontré en ml extrae, ¿cuánto era? 5.000 metros cúbicos por hora. 5.000. 5.000 metros cúbicos por tabla. Veo el eólico que con 0 kilómetros por hora de viento extrae 3.000, ¿sí? El de 24 pulgadas. Capaz que puedo poner uno menor. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el mínimo que puedo poner? ¿Cuánto necesitaba? Necesitaba 1.840 metros cúbicos por hora. Entonces voy a las tablitas estas que estaban por acá. 1.840 metros cúbicos por hora. Este, en velocidad cero, está en 1.250 más o menos. 1.300. ¿Sí? El de 12 pulgadas. Sí. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, lo vemos. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces ese no me alcanza. Después tengo el de 16 pulgadas, que está en 2.400 metros cúbicos por hora. Podría adoptar. Ese sí. ¿Se entiende cómo funciona la cosa? Hace poco en un taller como el que les comentaba, pusimos un extractor de eso. Y bueno, la verdad queda bastante resultado. Uno de 24 pulgadas. Por lo que veo está sobredimensionado, porque son 3 personas solamente y tenés ese bruto extractor eólico. Lo que pasa es que ahí la situación que teníamos era que en verano hacía muchísimo calor. Y el calor quedaba concentrado ahí arriba, en el techo de chapa. Entonces, ¿qué hacíamos? Pusimos un extractor eólico y ese extractor está permanentemente sacando aire caliente de ahí arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, cortamos un ratito. Dale, profe. ¿Hasta qué hora volvemos? 16 pulgadas. 10:30. Y hablamos un poquito de ruido, ¿vale? Dale. 10:30 volvemos.